El último reino templario, de Emilio Carrillo y Malena Martínez. Producción y locución, Annie Sisi. ¿El último reino templario? La disolución oficial del Temple, la Rábida y Colón. Como se detalló en el tramo final del primer capítulo de estas páginas, el viernes 13 de octubre de 1307 arrancó la persecución de la Orden del Temple con el asalto a su sede en París por iniciativa directa del monarca francés Felipe el Hermoso. Contó con el apoyo de Guillermo de Nogaret, su despiadado y omnipotente secretario, y con la colaboración directa de Clemente V, un papa pusilánime centrado en cuestiones terrenales e interesado, como toda la jerarquía eclesiástica, en la eliminación de los templarios. Y después de 4 años y medio de cruel hostigamiento, el 22 de marzo de 1312, el pontífice promulgó la bula Vox in excelso, por la que quedó definitivamente suprimida la orden. El 18 de marzo de 1314, el último gran maestre del Temple, Jacques de Molay, fue quemado vivo de manera pública en el atrio de Notre Dame. Solo 33 días después, el 20 de abril, murió Clemente V, y 222 días más tarde, el 29 de noviembre, Felipe el Hermoso corrió la misma suerte. Nogaret cayó en desgracia y falleció en la pobreza y abandonado por todos. Tras la ocupación del edificio parisino del Temple, las huestes del rey galo no encontraron nada, mucho menos los documentos secretos de la orden que en aquel lugar se custodiaban. Los templarios allí residentes fueron encarcelados e interrogados mediante tortura. Se pudo desvelar así que el gran maestre de la orden había tenido conocimiento de la inminencia del asalto días antes de que se produjera, y puso a salvo la documentación de valor en un convoy que salió de París la noche antes del allanamiento. Para dificultar su seguimiento, no partió un convoy, sino 3, 2 por tierra y otro, bajando el Sena, por mar, aunque solo uno transportaba realmente los documentos. El que surcó el Sena siguió rumbo a Gran Bretaña, atravesando el Canal de la Mancha y poniéndose a salvo al norte de la isla, en Escocia. Otro se encaminó a tierras germanas para hallar la protección de la Orden Teutónica, y el tercero cruzó los Pirineos para atravesar la península ibérica y alcanzar unas costas sureñas que eran lindantes con el norte de África, donde, entre los musulmanes, contaba el Temple con aliados leales, y constituían a la par el camino más corto para rutas y destinos aún más remotos. Jamás se pudo discernir cuál de estas 3 direcciones fue la seguida por los documentos secretos. ¿Servirá de pista el hecho de que, aunque con carácter general los templarios no usaron la fuerza en defensa de sus posesiones, esta regla tuvo unas pocas excepciones? En particular, la protagonizada por la principal encomienda templaria en la península ibérica, el Bailiato de Jerez de los Caballeros, anejo al reino de Sevilla y al corazón de Al-Ándalus, el último reino templario, que ofreció una heroica resistencia hasta la caída del castillo de Jerez en 1312. Nunca se supo el porqué de este inusual y épico comportamiento. Eso sí, hay fuentes que relatan que, antes de la caída de la plaza jerezana, un convoy secreto abandonó el Bailiato en dirección sur. ¿Qué transportaba? ¿Quizás los documentos parisinos? ¿A dónde se dirigía? Quizá hacia una ruta que la Orden se había preocupado de diseñar y preparar varias décadas antes y que, pasando por Cortegana, conducía a la Rábida y a las mencionadas costas tan vecinas de las africanas. Y dando un salto en la historia, ¿serían algunos de estos documentos los que Cristóbal Colón pudo conocer
cuando recaló en el monasterio de la Rábida, refundado tal cual por los templarios en 1261 al transformar el anterior ribat árabe allí ubicado? ¿Qué textos y mapas pudo atesorar el temple en este recinto durante el medio siglo que discurrió antes de su disolución por la bula Vox in excelso? ¿Cuáles tras la misma quedaron entre sus paredes? Como se recogió en el capítulo 4, Colón recaló en la Rábida a finales de 1484 o comienzos de 1485. Esto es, unos 170 años después de que el temple abandonara forzosamente el monasterio por la supresión de la orden. En términos históricos no es, ni mucho menos, un tiempo excesivo. ¿Encontraría allí el luego almirante documentos que ratificaran o incluso promovieran sus indagaciones y su proyecto transoceánico? ¿Fueron estos documentos guardados durante décadas en el recinto y conocidos por los monjes franciscanos que lo ocuparon tras los templarios, los que Fray Antonio de Marchena puso a disposición de Colón y a los que llevaron al religioso franciscano a recomendarlo ante Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel I? ¿Fue el acceso de la soberana a estos textos y mapas lo que le condujo a comprometerse de forma tan notable con el proyecto transoceánico? Existe la leyenda de que incluso financió el viaje mediante la venta de sus joyas, a pesar de la franca oposición al mismo de la corte y los científicos. ¿Cuál fue de verdad el último reino templario? ¿Meras especulaciones? De ningún modo. Son cuantiosos los datos e informaciones relativos a la gran flota naval que el temple llegó a conformar y a la verosimilitud de que arribara al continente americano mucho antes que Colón. Como botón de muestra, se aconseja la lectura del libro de David Hatcher titulado El secreto de Cristóbal Colón, la flota templaria y el descubrimiento de América. Y está acreditada la presencia del temple en el archipiélago de Cabo Verde. Una de sus 15 islas fue llamada por los árabes la Isla de Sal, al proveerse allí de ese elemento donde se halla el punto de África, denominado hoy Isla de Santo Antao, la segunda en tamaño del archipiélago, más al oeste y próximo a las costas americanas. Fue por este motivo, es decir, en gratitud a su débito intelectual con la Orden del Temple, por lo que Colón adornó con la cruz templaria las velas de las carabelas con las que acometió el descubrimiento? ¿O simplemente buscaba con ello que se le reconociera como amigo al ser avistado a la otra orilla del Océano Atlántico por los descendientes de los caballeros templarios que en aquellas tierras se refugiaron? Es más, ¿serían estos caballeros extranjeros los referidos por el emperador Moctezuma a Hernán Cortés cuando salió a su encuentro y, lejos de presentarle batalla, reconoció al extremeño como príncipe, instalándolo tal cual en la capital de su imperio, y se declaró súbdito del monarca español? El propio Hernán Cortés, en la carta 2, dirigida a Carlos V, narra lo que le dijo Moctezuma. Hace tiempo, sabemos, por los títulos que nos han llegado, nuestros padres, que ni yo ni ningún habitante de este país somos originarios de él. Somos extranjeros venidos de muy lejos bajo los estandartes. ¿La cruz del temple? De un rey. ¿Un gran maestre de la orden? Que volvió a su país después de la conquista y permaneció tanto tiempo sin regresar a esta tierra que, cuando volvió, los súbditos, caballeros templarios, habrían formado ya una numerosa población. Y, atendiendo a todo lo que se acaba de exponer, ¿fue realmente Sevilla, dentro de Al-Ándalus, el último reino templario? ¿O quizá lo fue el posteriormente llamado Nuevo Mundo, en el que numerosos templarios hallaron refugio y acomodo tras la persecución y disolución de la orden?
Hay que sumar esta incógnita a las otras que nos plantea la historia misma del Temple. Existen muchas posibilidades de que estos fueran los hechos reales, aunque estos hayan sido todavía muy poco investigados. Por todo lo cual, resulta de interés para los propósitos de esta obra terminarla con un par de textos extraídos literalmente del libro África versus América de Isabel Álvarez de Toledo, quien fuera duquesa Medina Sidonia, que puede proporcionar al lector información histórica valiosa. Si bien no es de fácil lectura, introduce en un mundo de datos y fechas que han de ser estimados como parte integrante de los estudios sobre esta hipótesis de la llegada al Nuevo Mundo antes que Cristóbal Colón. Se ofrece el texto a modo de apéndices, respetando sus notas originales y dividido en dos apartados. El devenir de una conquista forma parte del capítulo 2 de la obra y la mina de oro, capítulo 1. Apéndice 1. El devenir de una conquista. Sobran indicios para afirmar que el Temple estuvo relacionado con la Tierra del Oro. Es probable que en los archivos vaticanos, cerrados al investigador, aún en nuestros días, se conserven pruebas documentales. Pero al no estar al alcance del común, hemos de contentarnos con el infolio del proceso ignominioso, que acabó con la orden y poco más. Imposible negar o afirmar que los templarios tuviesen contacto con Zipango y Canarias. Hemos de suponer a partir de indicios. Fundada la orden en Jerusalén por el francés Hugues Painet, inventó el hombre de uso múltiple. Los caballeros construyeron navíos, controlaron puertos, armaron mercantes, organizaron pesquerías y factorías de salazón, practicaron la trata e inventaron el barco de pasajeros al especializarse en el transporte de peregrinos a la Meca. En tierra fueron expertos en regadío y ganadería, hosteleros, creadores del parador, banqueros y muchas cosas más, odiándoles los reyes por lo que tenían, pero más por lo que sabían. Aprobado el proyecto de Painet en 1119 por el rey cruzado Balduino, el embrión de la orden fue alojado en la mezquita de Omar o cúpula de la roca. De planta octogonal, que sería seña de identidad de la institución, imposible de no tener noticia de la estrella de los ochos, fueron vecinos del barrio de la Morla, conjunto religioso intelectual creado por los omeyas. Aprovechando un resto de población antigua, los templarios sumaron conocimientos del Islam y la Cábala. Abiertos a judíos y musulmanes, las censuras eclesiásticas les rozaron en más de una ocasión. El artículo 12º de la regla, transcripto por Alain Dumerger, apunta a relaciones impías y lejanas. Si hay alguno que quiera entrar y unirse a la orden de las partes de ultramar, no debéis considerar solamente el provecho temporal que podáis alcanzar, sino también la salvación de su alma. Painet redactó el texto inspirándose en San Bernardo. Al hacerlo en Jerusalén, es de suponer que el término ultramar no se refería a Tierra Santa. Historia del Cister, publicada en el Aragón del siglo XVII, recoge la regla, omitiendo la palabra ultramar y toda alusión a conversos. Con el texto bajo el brazo, el fundador embarcó rumbo a Francia en el 1127. Aprobado por Honorio II, en el marco del Concilio Trecense, Painet zarpó rumbo a ultramar, que estaba a occidente, donde coincidió con derrota a los almorávides por los almohades, oficialmente admitida. Regresó por Escocia, siendo recibido por el rey de Inglaterra. Le regaló oro y plata. Perdidos los santos lugares para la cristiandad,
el Temple conservó un último castillo en tierra de Palestina hasta 1291. No habiendo razón para que los caballeros frecuentasen el ultramar de las cruzadas, en 1294 los aduaneros de Apulia recibieron orden de no registrar los arcos y ballestas que trajesen los barcos del Temple procedentes de ultramar. El caballero catalán Roger de Flor, fallecido en 1305, capaz de dirigir un barco a los 15 años, viajó repetidamente a ultramar, prestando en sus aguas servicios relevantes a los navíos del emperador. Carlos de Anjou fue vicario general de todos los países de ultramar y jefe supremo de todos los cristianos que estuviesen en ultramar, de las órdenes del Temple, del Hospital y de los alemanes. El tercio de las rentas de todas las caballerías procedían de aquella tierra. Felipe el Hermoso de Francia quiso averiguar de dónde sacaban su oro los templarios, y los cubrió de calumnias, creando el halo de misterio que aún les persigue. En el curso del proceso, el gran maestre, Esteban de Troyes, declaró que en el capítulo de 1307, celebrado en París, se decidió enviar 300 hermanos a ultramar. En 1308, la encomienda de Escocia proveyó de pescado salado al ejército inglés. En 1309 se desencadenó la persecución, siendo erradicada la orden por el Concilio de Vienne, de 1312. Se dice que los caballeros castellanos se emboscaron en la de Calatrava, los aragoneses en la de Montesa y los portugueses en la de Cristo, fundada por de Dionis en 1320. En Andalucía se observa que pescadores y señores, más o menos relacionados con el Temple, conservaron lazos de colaboración y contactos con ultramar. Habían desaparecido los barcos del Temple del Golfo Grande cuando el genovés Lancelot Machello descubrió la isla de su nombre en 1310 o 1312. Residió 20 años en Lanzarote, avistando repetidamente Cabo de Bojador sin atreverse a desembarcar, por tener mala reputación el vecindario. Mostrencas las Canarias, en 1344, Clemente V, Papa de Aviñón, otorgó la investidura de príncipe de las Fortunadas, in partibur Africae, con la conquista de las islas y tierras adyacentes a Luis de la Cerda, sin más obligación que la de convertir a los naturales, adoradores del sol. Nieto de Fernando de la Cerda, el primogénito de Alfonso X, a quien virló el trono Sancho IV, hijo de Alfonso de la Cerda y Majalda de Francia. Luis casó con Leonor de Guzmán, nacida del Guzmán el Bueno, que vino de Allén Mar. Llevó en dote el puerto de Santa María, comprado por el padre al almirante Mícer Benito Zacarías, con el cortijo de Alíjar, tierra de pan llevar, uniendo al puerto el grano, que había de llevar a la patria de origen. Muerto el flamante príncipe y sus 2 varones sin descendencia, el segundo ajusticiado por seguir prematuramente a Enrique de Trastamara, quedó por única heredera Isabel de la Cerda y Vacas las Fortunadas. Lo estaban en 1393, cuando Enrique III fletó en Sevilla armada para las Canarias, probablemente a iniciativa de la reina Catalina, hija de Juan de Gant y nieta de Enrique III de Inglaterra, el socio de Alfonso X en la cruzada de Allén Mar. Urbano V pensó conceder la investidura de las Fortunadas a 2 ciudades de Barcelona, pero prefirió al normando Betancourt. Zarpó hacia las islas en 1402, llevando por obispo provisional al franciscano Fray Alonso de Barrameda, sobrenombre que pudiera indicar el puerto de partida. Betancourt conquistó Lanzarote y Fuerteventura,
siendo rechazado en Gran Canaria por hueste de nación indeterminada. En 1403, Enrique III hizo pregonar en sus puertos severa prohibición de acercarse a las islas, sin licencia del nombrado, que, empantanado en su conquista, embarcó en busca de refuerzos, no sabemos si con destino a Francia o a Castilla. Habiendo avistado el cabo de Bojador, sin acercarse de puro miedo, la tormenta le arrastró a la costa. Le recibieron aborígenes acogedores, auxiliándole para que pudiese continuar viaje. Murió en 1406 en su Normandía natal o a manos de canarios. Como cuantos reyes de Castilla se interesaron por Poniente, Enrique III hizo la guerra a Portugal, arremetiendo contra judíos y moros. En las Cortes de Toro, celebradas en 1405, decretó que los unos llevasen paño rojo en el hombro y los otros media luna azul, para que los cristianos pudiesen reconocerles eludiendo su trato. Juan II tenía 2 años cuando subió al trono en 1407. Tutora y gobernadora la reina Catalina en 1412 según fuentes francesas, 1417 para las españolas. Mosén Rubín de Bracamonte, que tenía en empeño los bienes de Jean de Betancourt como garantía de préstamo para conquistar las Canarias, le presentó en la corte. Investido rey, vasallo de Castilla, emprendió operación que afectó a los Guzmanes, descendientes del nacido en Alenmar. El primer conde de Niebla, fallecido por 1396, dejó al tercero de sus hijos una misteriosa isla de Ardiles. La compró su hermano mayor, Enrique de Guzmán, que se llamó Señor de las Islas Canarias entre 1415 y 1428. El título aparece en escrituras públicas de uso privado, pero no en documentos de la Real Chancillería. En 1422, el segundo Betancourt partió de Sevilla, conquistando Fierro, Gomera, Palma y Tenerife. No desembarcó en Gran Canaria por impedirlo 10.000 hombres de pelea. Es probable que los encabezase el portugués Fernando de Castro. Llegando a las islas por entonces, bautizó a derecha e izquierda. Al comportarse como delegado de rey, propietario, excitó las protestas de Juan II. Por no cambiar la costumbre, Betancourt se instaló en Lanzarote, levantando casa de piedra seca y barro sobre restos de la fortaleza que tuvo su predecesor. Domicilio social de empresa dedicada a la exportación de cueros, sebo y negros. Saturado el mercado sevillano, Jean vendió esclavos en Aragón y Francia. Amasada considerable fortuna, traspasó el negocio a su sobrino Massiot de Betancourt o Mosén de Menot, abandonando la vida en colonias. La presencia en las islas de normandos, reyes vasallos de Castilla, no desanimó a los portugueses. En 1428, Gil de Hané tocó en Canarias, acopiando cautivos antes de alargarse al cabo de Nan, que no dobló, según dicen, por miedo a transmutarse en negro si rebasaba las marcas de Guinea. Enterados los vasallos de Massiot de que el bautismo les ponía a resguardo de la exportación, lo solicitaron a una voz. De haber sido hombre de escrúpulos, el tratante hubiese perdido su fuente de ingresos, pero al no inquietarle las cuestiones de fe, exportó cristianos e idólatras indiscriminadamente, confiando en la falta de autoridad de una iglesia dividida. Liquidado el cisma de la bicefalia por Martín V, nombró a de Mendo obispo de Canarias. Enfrentado a Massiot, aprovechando que un Pedro de Castilla pasaba a la corte, hizo saber a Juan II las complicaciones que le acechaban, de saberes en Roma que uno de sus vasallos convertía a los cristianos en mercancía. Con enredos sobrados a domicilio, a causa de su amistad con Álvaro de Luna, el rey dotó a Pedro Barba de cantos, de barcos y gente de guerra para que solventase el problema.
Al no conseguirlo por las malas, Barba se avino a las buenas, pagando generosamente las islas con condición de que Massiot se largase por su pie. Se dice que, pasando a Madeira, vendió el archipiélago por partida doble a dos señores que lo consideraban propio, Enrique el Navegante y el Conde de Niebla. Barba hizo lo propio por su parte, apenas pisó Sevilla, comprando Fernán de Peraza, fiel ejecutor del rey, casado con Inés de las Casas, que vivía en la collación sevillana de San Vicente, pero no en casa de los Guzmanes. Harto de los problemas que creaban las Canarias, el de Niebla cedió sus derechos en 1430 a Guillén de las Casas, alguacil mayor de Sevilla, criado de su casa, sino testaferro. Investido por Juan II como señor de las islas, fue a Lanzarote encarcelando a Massiot en hierro. Enterado Enrique el Navegante, mandó armada para liberarle, siendo reintegrado a su domicilio de Lanzarote. En 1434, Gómez Pires dobló el cabo de Naam, sin mutarse, haciendo lugar frecuentado de Río de Oro. Baldaya, que le acompañaba, pasó por Angra de Caballos, donde encontró al valenciano Jacques Ferrer, siguiendo a la punta de la galera con intención de pescar lobos marinos, mientras Antao Gonçalves se presentaba en La Gomera. Aliados de Portugal, los naturales le entregaron la isla, aceptando colaborar en la conquista de Palma. Tomando refuerzos en Fuerteventura, Antao inició guerra, que hubo de abandonar al comportarse como no debiera, expulsado por los gomeros. Complicada la situación, Guillén de las Casas cedió su parte en Canarias a Fernán de Peraza, que conquistó Gran Canaria, perdiendo en la empresa su único varón, Guillén de Peraza. Molesto por la intromisión castellana, el infante D. Pedro, tutor de Alfonso V, concedió el quinto de las Canarias e islas adyacentes a Enrique el Navegante, prohibiendo a terceros asomar por sus aguas, sin licencia del infante. Hombre realista, necesitado de punto de aguaje para los pescadores, arrendatarios de sus pesquerías de Bojador, Angra de los Ruivos y Río de Oro, compró Lanzarote a Massiot de Betancourt, en 20.000 reis de renta anual situados en Madeira. No aceptó Juan II tenerlo por señor en Isla de Castilla, ni lo consintió Peraza. Ofuscado, Alfonso V, en 1449, desafió a todos los pontífices y a su colega castellano, cediendo al navegante el comercio de Canarea e do Cabo de Bojador, desde el Cabo de Cantín, mintiendo al decir que el tráfico estaba interrumpido desde hacía 30 años. Muerto Fernán de Peraza, heredó su hija Inés. Casada con Diego de Herrera, 24 de Sevilla, en 1453, el matrimonio estaba en Valdeflores, lejos de Andalucía. Tomada posesión de las Canarias, quedaron en las islas aprovechando Enrique IV la presencia de Herrera, cuyas son las islas de Canaria, para que la tomase en su nombre de las tierras y mares que hubiese entre los cabos de Aguer y Bojador, pues en opinión de Trastamara pertenecía a la conquista de Castilla, aunque Alfonso V pensase lo mismo con respecto a la de Portugal. En fuentes musulmanas, Herrera aparece tomando posesión, en nombre propio, de Telder y Guardar, provincias de Marruecos, en Berbería. En las españolas de Gran Canaria, en acto celebrado a 21 de agosto de 1461, en presencia del obispo de Rubico y los príncipes locales Telder y Galdar, que se repartían la isla separando los reinos una muralla. Iztae-Mistán, población del istmo con 6.000 habitantes, fortificada a la europea, es decir, de los conquistadores, estaba protegida por muralla de piedra seca
de estadio y medio de altura. Cerraba el valle de sierra a sierra. Documentado está que Herrera tomó posesión de las provincias del Cabo de Aguer en nombre de Enrique IV. De las Canarias solo hubiese podido tomarla como apoderado de su esposa, propietaria de las islas. Apéndice 2. La mina de oro. El descubrimiento colombino permitió al Papa Alejandro VI, aragonés de origen, conceder a Isabel y Fernando provincias del reino de Fez, cuya conquista estaba adjudicada a Portugal. No debió conocer Juan II la bula intercaetera, pues de tener noticia, su reacción al primer viaje colombino hubiese sido más contundente. Mientras el miedo a la excomunión, que pesaba sobre quien violase el mandato pontificio, guardó costas y territorio, Portugal pudo negar el principio de descubrimiento introducido por Castilla. Pero un siglo XVI descreído impuso la colaboración de las dos coronas, aconsejando a Juan III buscar fuerza moral en la tesis del descubrimiento. Cambiado el significado del término descubrir, hasta entonces sinónimo de reconocer, adquirió el de topar con tierra ignota. Según los arqueólogos, el hombre aprendió a flotar en balsas y usar el remo unos 7000 años antes de Jesucristo, coincidiendo con la Biblia, que sitúa la aventura de Noé, constructor de navío, por inspiración divina, entre el 8º y 7º milenio. Despoblado el planeta tras la inmersión, la especie se multiplicó con celeridad. Eran los hombres multitud cuando Mamrod, hijo de Noé, y desconfiado, emprendió la construcción de torre que habría de llegar al cielo por si Dios volvía a las andadas. Indignado, Javé borró la lengua común, inspirando las dispares. Rota la comunicación, los hombres no pudieron coordinar sus gestos para continuar la obra común. Abandonada, el patriarca aprovechó la desconexión para repartir el mundo entre sus hijos. El quinto, Tubal, recibió la tierra donde se pone el sol. Rica en oro, plata, piedras preciosas y azúcar, se identifica con Hispania. Pasando de puntillas por el tal, el P. Mariana, que publicó reinando Felipe III, se fija en el moreno Cam. Propietario de Arabaja, Egipto y África, su hijo Arafajad engendró a Gerión, patronímico que significa peregrino o extranjero. Padre de todos los caldeos, el gigante Hirón inventó para él los ungüentos de olor y la púrpura. Desembarcando en Cádiz, Gerión hizo torre junto al Barbate, dominando a un pueblo que al parecer no padeció diluvio. Les enseñó a obedecer y a domesticar ganado bovino. Era el monarca rico en reses y en oro, en dudosa utilidad en mundo despoblado, cuando Osiris embarcó en Etiopía o tierra de negros. Pasando por Asia, llegó a Cádiz, derrotó y mató a Gerión en los llanos de Tarifa, tomando el poder. Dio a los naturales la agricultura y las leyes. Abandonándoles cuando los tuvo instruidos, dejó la corona a los hijos de Gerión. Desagradecidos formaron armada yendo a Egipto, donde mataron a su benefactor. Oro juró vengarle. Tomando el nombre de Hércules, libio que no tébano, desembarcó en la costa de costumbre. Degollados los geriones, dominó la tierra, llamando Eritea a Cádiz y a una isla patria de los atlantes, que estaba a ella cercana y aún a la parte de enfrente. Levantados los montes o columnas que flanquean el estrecho de Gibraltar, entregó el gobierno a Hispalo, que puso a la tierra Hispania. Muertos ambos sin descendencia, ocupó el trono Espero, que llamó a Cádiz Hesperia, en honor al lucero vespertino, y Hespérides a islas que estaban en otra parte.
Atlas o Atlante, su hermano, partió de Etruria para conquistar Hispania. Ocupando el trono su hijo Sículo, arribó a Valencia flota de Jacinto. Rescató oro, dando a cambio brujerías. Es probable que nada de esto sucediese, pero al tener toda leyenda un fondo de verdad, podemos deducir que diferentes pueblos arribaron a Cádiz, puerto de partida hacia la mítica Atlántida. Encontrada reproducción a escala de velero en tumba sumeria del período de Eridu, hemos de admitir que el hombre tenía medios para emprender cualquier navegación desde finales del cuarto milenio antes de Jesucristo. Siglo y medio después de ser fundada Troya por los aqueos, Dionisio o Baco zarpó de su puerto para poblar Nebrija entre las dos bocas del Guadalquivir. En torno al 1500, Jasón partió de Tesalia, en nao construida por Argos. En la tripulación formaron Orfeo y Hércules Tébano. Por extraña ruta, pues remontó el río Tanis, que separaba Asia de Europa, recaló en el monte Calpe o Gibraltar. Hizo fortaleza mientras Mnesteo construía su oráculo en el primer brazo del Guadalquivir y Ulises partía de las Fortunadas en dirección poniente, encontrando las Hespérides a 30 días de navegación. Gárgoris, rey de Tarsis, fue coetáneo de Moisés. Lucas de Tuy ofrece versión original de la aventura del patriarca. Invadido Egipto por los etíopes, pidieron ayuda al judío, reputado de sabio y batalloso. Retirando el ejército del Nilo, posición defensiva, le hizo atravesar un desierto plagado de serpientes, practicable gracias a bandada de cigüeñas. Enviadas por Dios, precedían a la tropa, engullendo ofidios. Sitiada Salva o Meroz, capital de Etiopía, Tarbis, hija del rey, se enamoró de Moisés, ofreciéndole la ciudad a cambio de matrimonio. Abidis, nieto de Gárgoris, ocupó el trono del abuelo en torno al siglo IX a.C., cuando David reinaba en Israel. En su tiempo se inició la Gran Seca. Los ríos de Hispania dejaron de correr, a excepción del Ebro y el Guadalquivir, concentrándose la vida en sus cuencas y las costas. Según fuentes cristianas, el desastre se prolongó 26 años. Según las granadinas, un siglo emigrando la población de Al-Ándalus, y la otra orilla del estrecho, estampida que confirma el estrato del subsuelo gaditano sin huella de presencia humana. Coinciden los cristianos con fuente musulmana al señalar que en Hispania desembarcó gran muchedumbre de gente extranjera, portando su hacienda en el período de las grandes navegaciones fenicias. La justicia y opulencia, disfrutada durante 127 años, fue truncada por invasión, que en el siglo VI a.C. sumió el pueblo en la tiranía, al tiempo que en los Tartesios de Tarifa fundaban aldea, que llamaron Évora de los Cartesios, en la boca del Guadalquivir junto al oráculo de Menesteo. De las navegaciones de Salomón a principios del primer milenio nos informa la Biblia. Dotado para el comercio, se asoció con Hiram de Tiro, que aportó navegantes y embarcaciones. Judíos y fenicios armaban dos flotas. La de Ofir, que hacía viajes de 12 meses, importaba 666 talentos de oro, piedras preciosas y maderas de algumín. Nunca en tierra de Judá se había visto madera semejante. La de Tarsis, que navegaba 3 años, además de oro, traía plata, marfil, simios, pavos reales, especies y ungüentos. Curiosa, la reina de Saba, país de Etiopía, se personó en Jerusalén, con regalo de incienso, piedras y metales preciosos, para conocer al promotor del negocio. Del encuentro surgió inclinación recíproca,
realizando Salomón viajes de 3 años para devolver la visita. Recuerda el pasaje La isla de Saba, una de las vírgenes. Arias Pérez, hijo de Martín Alonso Pinzón, rememoró al rey judío. Estando con su padre en la Biblioteca Vaticana, le dio de partir con familiar de Inocencio VIII en torno a cartas de marear y el mapamundi del Papa. Antes de marchar le instó a descubrir, entregándole escritura. Era sentencia del tiempo de Salomón, que rezaba: navegarás por el mar Mediterráneo hasta el fin de España, e allí al poniente del sol, entre el norte y el mediodía, por la vía temperada hasta 95 grados del camino, e fallarás una tierra de Cipango, la cual es tan fértil e abundosa que con la sua grandeza sojuzgarás África Europa. Nos guste o no, México está a 95 grados del Guadalquivir. Según Hurtado de Mendoza, geógrafo del siglo XVII, Antillas quería decir anteislas, porque los primeros que descubrieron las islas occidentales las encontraban antes de llegar a Nueva España, es decir, al Cipango mencionado, a donde se dirigían. Tardaban 3 meses a la ida, prolongándose el regreso 7 u 8 por ignorar que rebosados los 30 grados se reducía la distancia a tiempo. Pigmalión, refundador de Gadira, dedicó templo a Hércules en el extremo de la isla. Sus fenicios rescataron oro y copia de plata en la Bética, dando a cambio aceite, trueque insólito en tierra de acebuches. Ofuscada, Dido con su hermano se expatrió en torno al 814 a.C., a la tierra de Tarsis, donde estaba la factoría de Carquedón, propia de Tiro. Compró a los tartesios el solar de Cambia, ciudad tiria del siglo XVI a.C., construyendo la fortaleza de Birsa. Unidos los enclaves por una muralla, formaron el núcleo de Cartago. Débil, pagó parias a Tarsis para engullir parte del reino al hacerse fuerte. Fragmentado, surgieron los de Geta y Mauritania. Fernández de Oviedo recoge de Aristóteles noticia que enlaza con Dido. Después de haber salido por el estrecho de Gibraltar hacia el mar Atlántico, se dice que se halló por los cartagineses mercaderes una gran isla, que nunca había sido descubierta ni habitada, muy remota y apartada de la tierra firme de África, y por muchos días de navegación, a la cual llegaron algunos mercaderes de Cartago. Comenzaron allí a poblar y se prohibió publicarlo por miedo a que se formase una gran nación. La manía de descubrir América tiene precedente. Absurdo pretender que todo el oro consumido en Europa y Oriente Medio antes de 1492 procedía de un mismo punto. Lo hacen los investigadores ubicando las minas Salomón y la Portuguesa del XV en un Sudán que ocupa el centro de África. Precisando explicación, la travesía del desierto la ofrece León el Africano. Supuesto nativo de Fez, emigró a Roma para recibir el bautismo y redactar su obra. Terminada en 1526, se publicó en 1588 en una Italia sometida a fuerte influencia de Felipe II. Las contradicciones y absurdos que contiene indican su pertenencia a la biblioteca de la contrahistoria que nos legó el Austria. Probado por la arqueología y la geología que la desecación del Sáhara se consumó en el tercer milenio antes de Jesucristo, el trasiego de caravanas descrito a través de inmensidades de arenas y pedregales, escasas en puntos de agua y estos cortos, con oro suficiente para abastecer el reino de Granada y al mundo o para cargar flotas, frisan el prodigio teniendo en cuenta la progresión del oro en Portugal. En 1433
cuando de Duarte subió al trono, corría moneda de cobre. A su muerte, en 1438, primaba la plata, asomando el oro. Su sucesor, Alfonso V, rey Dacem y Dalem Mar en África, cuyo heredero se llamó Señor da Guinea, lanzó 154 emisiones en oro con 24 acuñaciones distintas. El cronista Pulgar identificó la mina con Tarsis u Ofir, sin sufrir anatema político, porque murió en mayo de 1492. Recogiendo leyenda que en Portugal se atribuía a mercader en ruta hacia la India antes de nacer Vasco de Gama, y en Castilla a Castellano, nos dice que el tal, descaminado por la tormenta, tiró por la mar adelante contra aquellas partes del poniente, donde el viento forzoso le llevó, muy lexanas de las tierras de España, podría ser en número de 1000 leguas. Recibidos por hombres negros desnudos y con muchos pedazos de oro, los tripulantes trocaron cuanto no era indispensable para regresar, entrando en Lisboa o Sevilla en carnes, pero ricos. Corrió que unos incautos, poseedores de mineros grandes de oro muy fino, daban a ganar 10.000 pesos de a 2 florines por viaje, en especial el que llevaba conchas de la mar muy grandes, de las que se cogían en Canarias. De carecer de valor, el molusco se puso en 20 reales de plata en los puertos andaluces, porque en la mina daban 20 y 30 pesos de oro por unidad. Residente la población en chozas dispersas, acudían al sonar de las bocinas, anunciando que asomaba vela en las rías. Diversificada la demanda, siguió oferta de paños europeos que no tuviesen pelo, almireces de cobre, candeleros y manillas de latón. Pensando en la mina, que hoy es de los reyes de Portugal, el cronista Bernaldez escribió que quien errase el puerto de arribada en 10 leguas, habiendo navegado 1000, sin ver la señal de tierra alguna, no podía llamarse piloto. Atribuye el descubrimiento a las tropas de Alfonso V, que sirvieron en la campaña africana de 1471. La mina estaba en la costa del mar Océano, hacia la parte de nuestro mediodía, más allá del país de los negros xelofes y sus confines, y mucho más adelante, tanto al norte, que poco menos se les esconde con la redondez de la tierra. Los naturales, de su placer y gana, se lo traen a vender y rescatar. Por las costas de acá les llevan de cobre o latón, peltre y ropa, y conchas de Canaria, que tienen los negros en mucha estimación y precio. Sencillo arribar a la otra costa del Atlántico o regresar, siguiendo el curso del sol, no lo era encontrar los rescates disimulados en los ríos. Quien los frecuentaba se guardaba de indicar el camino, contribuyendo a la contradicción, el imperativo político de tergiversar la historia. El primer trueque de oro se sitúa en 1439, muerto de Duarte. Rescatando Diego Cao en el río Sama, cuyas aguas endulzaban el mar, negros azanegues, conocidos por guineos, le dieron polvo de oro. Otros retrasan el hallazgo hasta 1441. Habiendo remontado 4 leguas un río en la región del puerto de la Galea, topónimo que se conserva, Antao González trocó al árabes o berebiscos cautivos por negros y polvo de oro. Simultáneamente, López de Almeida y un compañero bajaron a tierra en Angra de Caballos, puerto del Golfo de Honduras, que conservó su nombre hasta el siglo XVIII, para bajar por la costa hasta la tierra alta castellana. Encontraron río portador de oro. Escasamente originales le pusieron Río de Oro. La primera factoría portuguesa estuvo en Arguim, principio de la Guinea. Descrita como isla, bahía y archipiélago, Enrique el Navegante construyó fortaleza,
entre 1445 y 1448 para trocar esclavos, managueta y oro, creándose en Lisboa la Casa de Arguim, primera de las contrataciones que habían de controlar el tráfico ultramarino. Poco después, el rey de Guinea dio vasallaje al de Portugal, que llamó a su heredero señor de Guinea, y a la casa da Guinea. Tenía Ferrao Gómez la explotación de la provincia en arriendo por 200.000 cruzados al año, cuando tomó la de Arguim por 5 años en 100.000 anuales, con obligación de descubrir 100 leguas cada uno. Encontrado rescate de oro, conocido por Mina, pusieron a la casa de la contratación da Guinea e da Mina, quedando en casa da Mina. Dio Alfonso V el topónimo por apellido a Ferrao, pero no renovó el contrato. Queriendo soslayar nuevas equivocaciones que pusiesen riqueza desconsiderada en manos de vasallo, encargó a Toscanelli carta y descripción de su conquista. Terminada en torno a 1474, paró en la librería real, donde, al decir de Madariaga y otros, la encontró Colón. Alonso de Palencia, cuyo fallecimiento se fija en 1492, aunque murió probablemente en torno a 1479, fija en 7.000 millas o 1.750 leguas la distancia que separaba la Guinea del Guadalquivir. A la ida, las embarcaciones se deslizaban suavemente como de bajada, bastando 20 días para recorrerlas, pero el regreso solía ocuparles 4 meses por necesitar fuerza de la vela y vientos muy favorables que no eran frecuentes. En su Hispania Vintrix, publicada en 1542 y prohibida por Felipe II, siendo regente de Castilla, Francisco López de Gómara explica el significado del término antípodes, utilizando símil entonces conocido: los Malucos, islas de la especiería, son antípodes de la Etiopía, que agora llaman Guinea. Basta una mirada al planisferio para comprobar que en las antípodas de las Molucas está la desembocadura del Amazonas. En tiempos de Cartago se ocultó la tierra incógnita donde se instalaron los mercaderes. En el siglo III, Orígenes, padre de la Iglesia, disuade de visitarla. No es navegable el mar océano, porque los mundos que detrás de él están se gobiernan por providencias del mismo Dios. Pobló la Iglesia el Atlántico de monstruos y amenazas imaginarias, cerrando los benimerines y los templarios las rutas con sus barcos. Lo comprobaron Ugolino y Vivaldi. En 1291 fueron océano adelante ad partes Indiae. Fondeados en Río de África frente a las Canarias, les capturaron musulmanes, terminando su historia en Tierra de Negros. En 1480, perdida la guerra por la Guinea y su mina de oro, pero sin renunciar al sueño de apropiársela, los católicos, enterados de que ciertos mercaderes ingleses pululaban por Andalucía, buscando pilotos de gentes que sepan de la mina de oro y rescates de la Guinea, intuyeron que traía intención de mandar armadas desde el dicho reino de Inglaterra. A 3 de noviembre, amparándose en el Tratado de Alcasovas, ordenaron arrestarlos, con cuantos extranjeros rastreasen marineros o armadores, que sepan de la dicha mina, enterados del camino de lo se llevaba para hacerlo y rescatar en destino, que luego salgan de mis reinos y no estén más en ellos, ni busquen los dichos pilotos ni otra cosa alguna de las necesarias a la dicha isla. A los castellanos que mantuvieron contacto con tales extranjeros, les prendáis los cuerpos y secuestréis los bienes y precedáis contra ellos como quebrantadores de paz. Por ocultar el camino del oro, se prohibió navegar a la Guinea, aun teniendo licencia del rey de Portugal,
en tanto no se alejasen los curiosos. Secretos los caminos de la mar, el tratado de cosmografía enseñaba a orientarse, manejar instrumentos y confeccionar cartas, pero no incluía mapas. Estos eran privados hasta que fueron puestos al alcance del curioso los mentirosos que mencionaba la historia, acusando a Portugal de ponerlos en circulación, y omitiendo que Castilla colaboró en la superchería. Bien pudieran ser los vistosos, fechados a mediados del XV, que se atribuyeron a Reine el Gracioso y otros ilustres geógrafos. Ilógica la densidad de topónimos que aparecen a lo largo de la costa del Sáhara y Guinea, así como el delta atribuido al río Senegal, lo es igualmente que aparezcan, uno tras otro, los relacionados con la berbería del oro y los esclavos. El espejismo de papel no confundió a los navegantes como no confunde al geólogo, pero sí al erudito de gabinete y al historiador, que, al abastecerse de cotejar la tradición con la prueba científica, presta a la costa más seca del planeta vegetación tropical y ríos caudalosos. Partiendo de montañas lejanas, les hacen discurrir bajo las arenas, resurgiendo cerca de la desembocadura para crear microclima, que se supone persistió hasta el siglo XVII. Estaban los científicos convencidos de esta verdad cuando el norte de África, mal conocido por los europeos, se abrió a los colonizadores. Obligados a explicar el cambio, elaboraron teorías más o menos alambicadas, justificando desecación tan fulgurante como ilógica. Es probable que la falsa información incitase a navegaciones desgraciadas a lo largo de Costa Baja, sin abrigos y contra la mar, en pos de una riqueza inexistente. Pero no fue la desinformación, sino real orden lo que llevó a Bartolomé Díaz a costear África. En 1487 partió de Lisboa, registrando cabos, golfos y ríos, pero no islas, por no haberlas en aquella Guinea. Diezmada la tripulación por el escorbuto, avistó el cabo de Buena Esperanza, que se abstuvo de doblar. Cumplida la misión, cruzó el océano de levante a poniente como todo el mundo. Tocando en Mina, ganó altura, arribando a Lisboa, vía Azores o Zargazos, tras 16 meses de ausencia. Mermado el miedo a la Iglesia y la excomunión por el humanismo y la Reforma, Carlos I y Juan III consideraron de urgencia reforzar la tesis del descubrimiento, adquiriendo fuerza moral que preservase su exclusiva sobre la explotación de un continente. Esgrimiendo por pretexto la sustitución de topónimos que acompañó a la conquista, el emperador ordenó, en 1536, secuestro general de cartas de marear, mapas y croquis de propiedad pública o privada. Encargada la limpia al oidor Juan Suárez de Carvajal, formó equipo de astrónomos, cosmógrafos y geógrafos eminentes para llenar el vacío componiendo padrón o mapa mundi actualizado. De la quema se salvó la carta de Juan de la Cosa. Fechada en 1500, ofrece la anomalía de perfilar costas no descubiertas como el Golfo de México y la Florida. Figura de peregrino oculta el istmo, vedado a portugueses y castellanos por estar en litigio ante Roma desde 1490. Debieron hacer otro tanto en Portugal, pues las dos copias que se conservan del mapa de Piri Reis, con su castillo medieval en el istmo, están en Estambul. Un Diego Pireis documentado zarpó de Lisboa para construir fortaleza que protegiese la demarcación y la mina de oro de Alfonso V por estar Pedro de Vera conquistando Tenerife y La Palma para los católicos. Desembarcando no lejos de Cabo Bojador en enero de 1482, obtuvo licencia del alcalde de Duas Partes, topónimo evocador
para hacer fuerte. En cartela que adorna el mapa, fechada en 1513, se aclara que la Tierra fue descubierta por un tal Columbus en 1492. Y se olvida al arquitecto Pí Reis. Hereditaria la obsesión del ocultismo, Felipe II prohibió embarcar extranjeros en las flotas por evitar que aprendiesen cuando no había navegante europeo que ignorase los caminos de Indias. Anexionado Portugal en 1580, el gobernador de Santa Fe encargó la conquista del Dorado, que estaba en el Orinoco, a Pedro de Ursúa. Rematada en 1592, el territorio quedó adscrito a la jurisdicción de Bogotá bajo autoridad de gobernador subalterno con residencia en La Margarita. Lo era Antonio Berrio en 1595 cuando se produjo la entrada de Sir Walter Raleigh. Capturado por los ingleses en la Trinidad, lo agradecieron los aborígenes. Pretendiendo alianza con Sir Walter para librarse de castellanos, le encandilaron metiéndole por la boca atlántica del Orinoco para sacarle por la de Cabo Verde frente a Trinidad. Constató el inglés la presencia de naturales, negros como los de Angola, la insignificancia de Cumana y la abundancia de oro. De regreso propuso a Isabel la conquista, pero la reina estaba demasiado preocupada por su propia sucesión para ofuscar a España. Recuperada la libertad, Berrio fortificó su gobernación poblando en Santo Tomé, hoy ciudad de la Guayana. En el trono Jacobo I, Sir Walter le habló de una mina que dice que él solo es quien sabe de ella, dando un mapa al rey donde no estaba indicada por evitar indiscreciones. Debidamente autorizado, en 1616 inició los preparativos para hacer el viaje a la Guyana, por el río Orinoco arriba, en busca de una mina que dice que él solo es quien sabe de ella, sin imaginar que el conde de Gondomar, embajador de España en Londres, le punteaba todos los avisos secretos y confidentes que él, como buen vasallo, dio a su rey. Tuve yo quien me los diese para dallos al mío, tan particulares y ciertos de su gente, de sus navíos, de su artillería, de sus designios y de sus pasos y del lugar y sitio donde había de desembarcar, de manera que lo hallo ya todo prevenido y en defensa, sin olvidar los oficiales de Felipe III, el arma de la confusión. Se mandaron de España avisos falsos o duplicados de esto y señalando con el dedo dónde estaba la mina. Puestos al alcance de Raleigh, cazó los barcos, extraviándose definitivamente en el laberinto del delta de Orinoco al tomarlos por buenos. A 31 de mayo de 1618, el conde de Gondomar escribía satisfecho: «Ha llegado aquí nueva de que Waltero Rale y los que iban con él se han perdido, porque la mina que iban a buscar al río Orinoco en la Guyana no la hallaron, no pudiendo robar nada». La entrada de Raleigh aparece en la historia oficial que no menciona la mina. Se produjo en 1618, habiendo pedido los vecinos socorro a Santa Fe, su capital estaba tan alejada que llegaron a los 9 meses. No quedaba sombra de inglés. No estando tan puestos los cortesanos en geografía como el conde de Gondomar, alarmó al rey la noticia de haber levantado fortaleza holandeses en Buré, cerca de la mina. Llegó a Sanlúcar en 1613 por boca de mercader foráneo, Luis Fajardo, capitán general de la Armada del Mar Océano, formada para guardar las rutas y costas de Indias. Recibió orden de tomarla para meter guarnición o derrocarla. Navegaba en 1614 hacia la mina cuando se supo que la tal Buré estaba junto al Níger. Por no perder la jornada, le alcanzó barco de avisos. Fajardo habría de cambiar el rumbo yendo a conquistar el puerto de la Mamora.
propio del rey de Fez, que estaba en las inmediaciones de la fortaleza de Arguim. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.